Son tal vez las elecciones presidenciales con el mayor grado de polarización e incertidumbre sobre el futuro que pueda enfrentar Colombia. Este país suramericano se debate entre darle continuidad a los gobiernos de tendencia de derecha o dar un viraje y por primera vez dar la oportunidad a un presidente de izquierda. Colombia es un escenario muy particular para un proceso electoral democrático. Hay señalamientos a las autoridades electorales después de los resultados de las elecciones parlamentarias. La violencia por parte de las disidencias, también los grupos guerrilleros que se mantienen y los grupos armados ligados al narcotráfico han repuntado. Y también el descontento y el reclamo social que llevó a ese estallido social que todavía está en la memoria de los colombianos. A esto también hay que sumar un crecimiento económico lento, alta inflación y un, digamos, desvanecimiento de Colombia en el liderazgo regional y en el escenario mundial. Pero ¿quiénes son los que se están disputando la silla en el Palacio de Nariño? Veamos entonces en la gráfica quiénes son. Por lo menos los que mayor concentración de intención de voto tienen de acuerdo a las últimas encuestas. Gustavo Petro es el candidato de la coalición Pacto Histórico que reúne a la izquierda colombiana, Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza, también participa Rodolfo Hernández de la Liga Gobernantes Anticorrupción y Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia, que representan, como lo decía, los candidatos con la mayor intención de voto de acuerdo con las encuestas recientes. También hay otros candidatos como John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. No es simple el escenario al que se enfrentan los colombianos. Está mucho en juego y por eso hoy analizamos el panorama de Colombia de cara a esa primera ronda de las elecciones presidenciales en Colombia. Para analizar este tema, saludamos a Arlene Tinkner. Ella es profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad Rosario de la ciudad de Bogotá. También es columnista del diario El Espectador allí en Colombia. Por supuesto, se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. Y aquí, en el estudio de France 24, nos acompaña Patricia Muñoz. Ella es directora de posgrados en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Patricia, ¿usted me recuerda la universidad? Pontificia Universidad Javeriana, de la Santiago. Pontificia Universidad Javeriana, que por supuesto está también ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos los comentarios y preguntas que deseen hacer. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, también en Twitter. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal, @Santilogo, y nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces por darle la bienvenida a Arlene. Bienvenida al programa, Arlene, un gusto saludarla como siempre y quiero comenzar como punto de partida del debate que construyamos un panorama general de lo que está sucediendo en Colombia, el marco general en el que se van a desarrollar estas elecciones presidenciales. Bienvenida, Arlene. Muchas gracias, Santiago, y buenas noches. Y aprovecho para saludar a mi colega Patricia también. Yo creo que hay varios elementos que hay que tener de presente para tener claro el panorama en el cual estas elecciones se dan. El primer factor es el que, Santiago, ya señalaste en tu introducción, un contexto generalizado de descontento, de indignación, de tristeza, dependiendo de quién preguntamos, en torno a un conjunto de agravios sociales, económicos y políticos que han generado un contexto electoral muy distinto al que hemos observado en años anteriores en Colombia y cuyo, digamos, antesala inmediata son las protestas sociales que han aparecido en el contexto nacional desde 2019. Creo que un segundo factor tiene que ver con la profunda polarización que existe en torno a esta contienda presidencial. Si bien en las elecciones pasadas, hace 4 años, con el ascenso de Gustavo Petro y su paso a segunda vuelta, podríamos decir que hubo también polarización, pero ante su punteada en las encuestas, que ha sido algo permanente desde el año pasado, y sus posibilidades ahora sí reales de llegar a ser presidente de Colombia, yo creo que el grado de polarización, el grado de agresividad, incluso entre distintas campañas y al interior de la sociedad colombiana, han aumentado.
Y también le doy la bienvenida entonces a Patricia, aquí en el estudio de France 24. Patricia, gracias por acompañarnos. Su panorama, el escenario de Colombia para estas elecciones. Gracias, Santiago. Un caluroso saludo a Arlene. Y complementando este escenario que Arlene ya inició, 3 consultas previas que participaron 15 candidatos en total y que permitió dar un inicio de campaña intenso. No habíamos tenido antes consultas con tan alto número de candidatos. Unas elecciones a Congreso de la República realizadas el pasado 13 de marzo y que mostraron un repunte de la izquierda en el número de curules, tanto en Senado como en Cámara, sin lograr una mayoría que le permita al candidato de izquierda, en caso de ganar la contienda presidencial, poder sacar adelante por sí solo estas iniciativas de gobierno sin que tenga que armar coaliciones al interior del Congreso. Una expectativa frente a la posibilidad de que un candidato diferente a este sector de derecha que usted ha mencionado, Santiago, pueda ocupar por primera vez la silla presidencial y un ambiente marcado por alejamiento de posiciones, esto de la polarización y por supuesto de demanda por parte de los ciudadanos en torno a la profundización de propuestas por los candidatos. Patricia, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Los colombianos se están enfrentando a un escenario similar de izquierda a derechas, y ¿qué tan conformes están los colombianos con tener que volver a elegir entre un lado o el otro? ¿O cómo está ese espectro político? Fíjate, Santiago, que en el 2014 y el 2018 las elecciones presidenciales estuvieron marcadas por el tema de la paz. En el 2014 por la aprobación de este acuerdo de paz, por la firma primero del acuerdo de paz, y en el 2018 por la refrendación de esta firma a través del plebiscito que posteriormente permite que gane el no sobre el sí, acentuando estas lejanías y estas diferencias. Sin embargo, el escenario de 2022, precedido por estas protestas, marchas, demandas de los ciudadanos por mayores oportunidades de empleo, acceso a la educación, liderada por jóvenes que reclaman una serie de logros, de cumplimiento de promesas por parte del gobierno, se ve marcada por estos temas económicos, recuperación pospandemia y todo este proceso de reclamación social que ya nos marca una primera diferencia con relación a la contienda anterior. Claro. Y este escenario de polarización que habíamos visto, que parecía que se marcaba aún más después de las consultas entre el candidato de izquierda y el de derecha, entra a un proceso diferente con la participación de un candidato independiente que, de acuerdo a los estudios de opinión, parece estar movilizando un buen porcentaje de electores. Un candidato del que ya vamos a hablar más adelante. Quiero preguntarle a Arlene sobre esta dualidad a la que vuelven a enfrentarse los colombianos: izquierda, derecha, blanco, negro. ¿Están conformes los colombianos con tener que volver a escoger entre lo mismo? Se habla mucho de continuismo, se habla de dar oportunidad a un cambio, pero es un cambio que a una buena porción de la ciudadanía no le convence tampoco. Pues yo creo que hay que comenzar afirmando que en términos generales la población colombiana desconfía profundamente de las instituciones políticas del país, de los partidos políticos y en general, tristemente, de la democracia, fenómeno que estamos observando no solo aquí, sino en América Latina y en el mundo en general. Y esto evidentemente predispone a los electores a no entusiasmarse necesariamente con ningún candidato y abstener, pues, en muchos casos, de participar en procesos electorales. Colombia tiene una de las tasas de abstención más altas de nuestra región, por no hablar del mundo. Y creo que esto es un contexto importante que tener de presente cuando hablamos de qué tanta afinidad tienen los electores con estos dos polos. Ahora bien, es cierto que estamos viviendo una repetición de cierta manera, al menos de posibilidades de candidatos de izquierda, de derecha,
en comparación con las elecciones pasadas. La gran diferencia es que puntea a la inversa el candidato de izquierda, Gustavo Petro, y el continuismo representado por Federico Gutiérrez pues enfrenta una batalla difícil, yo creo, en términos de poder ganar si logra pasar a segunda vuelta. Creo que algo que a mí me llama la atención en estas elecciones, pensando en estos dos espectros ideológicos, es la imposibilidad que ha tenido el centro de puntear de manera efectiva en las encuestas y en la contienda presidencial. Hubo una coalición de centro que yo creo que aspiraba a poder ocupar justamente este espacio intermedio. Y por diversos motivos, la candidatura de Sergio Fajardo pues simplemente no ha logrado despegar. Sí. En un contexto en el que nuevamente habríamos esperado que el centro fuera una opción que electores no identificados con los dos extremos pudieran haber escogido. ¿Qué dice Patricia sobre esto que menciona Arlene de ese espectro del centro que se vino desvaneciendo conforme pasaron las semanas, perdió fuerza dentro de la intención de voto y precisamente no logró reunir a todas esas personas que no quieren tener que elegir entre el habitual blanco, negro, izquierda, derecha y no se fueron por el centro? Porque el centro nunca logró construir una buena base electoral. Santiago, el centro vivió una serie de desencuentros internos, tensiones, dificultades para poder establecer algunas reglas de juego comunes aceptadas por todos, diferencias que trascendieron a la opinión pública y que primero sembraron esta sensación de que el centro, ese espacio ideológico y esas candidaturas llamadas a recoger un alto nivel de inconformidad con las candidaturas existentes y sobre todo con las candidaturas de los extremos, que ese centro, luego de esas dificultades internas, no era la mejor opción para poder gobernar. De hecho, Sergio Fajardo obtuvo un desempeño electoral muy inferior al que se esperaba en las disputas por las tres coaliciones, la de izquierda, la de centro y la de derecha. Ahora bien, es claro que hay un sentimiento de inconformidad, hay un sentimiento de malestar en los ciudadanos colombianos, no diferente a mucho del malestar que se vive en los países de la región frente al desempeño de las instituciones, de los gobernantes, de los actores políticos y de la política, que también ha generado esa sensación de desapego, falta de participación y falta de respaldo a los procesos electorales que se están viviendo. El centro vive entonces esta tensión, logra un resultado inferior al esperado y luego una candidatura independiente que logra conectarse quizás mejor desde el punto de vista comunicativo, empleando un lenguaje sencillo, directo, apropiándose de un tema especial como es el de la lucha contra la corrupción, logra reducir aún más las posibilidades del centro. Además, un desempeño del centro muy débil comparado con hace 4 años cuando Sergio Fajardo fue la tercera fuerza política más votada y fue prácticamente decisivo a dónde iban a ir sus votantes para la segunda vuelta. Fue una gran controversia en Colombia en ese momento. En este caso el escenario es muy diferente. Ustedes dos mencionan la institucionalidad. Yo lo mencionaba en la introducción del programa, esas críticas que hay a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el ente electoral encargado de organizar logísticamente las elecciones en Colombia. Y hay muchas críticas después de las elecciones parlamentarias de hace unos meses atrás. También estamos hablando de un país que le cuesta mucho tener presencia en las regiones y es uno de los puntos de origen de la situación social en Colombia. Arlene, ¿se puede confiar en este proceso electoral? ¿Hay garantías que hasta el último rincón de Colombia puedan llegar las papeletas para votar, haya seguridad y se puede confiar en la institucionalidad? Pues yo creo que a modo de hipótesis general, las instituciones electorales en Colombia han demostrado ser confiables y transparentes. Desafortunadamente, en las elecciones legislativas de marzo, esta tendencia se trastocó
con las diferencias significativas entre los votos en el preconteo y ya la finalización y oficialización de la votación, lo cual evidentemente ha arrojado dudas y sospechas adicionales entre los electores que han sido también aprovechados por básicamente todos los candidatos y las campañas que, sin importar quién gane, yo creo que van a gritar fraude y van a ahondar en la falta de credibilidad del proceso electoral. Ahora bien, no es claro para mí al menos que esas dudas signifiquen necesariamente que nuestro proceso electoral no esté blindado y no vaya a arrojar unos resultados limpios. Y creo que en este sentido, en estas elecciones, la presencia de observadores internacionales que a modo anecdotal siento que son mayores que en elecciones pasadas, va a jugar un rol muy importante justamente en distintos rincones del país a la hora de apoyar y reforzar la credibilidad de los resultados. Ya le doy la palabra a Patricia. Quiero preguntarle a Arlene sobre estas críticas que hicieron los diferentes candidatos y sus coaliciones después de las parlamentarias. Empezaron a sembrar un poco de manto de duda entre la ciudadanía. ¿Esto tiene algún componente político? ¿Se estarían jugando ahí una carta previendo el escenario de la segunda vuelta o esta primera y única vuelta presidencial y era simplemente una estrategia allanando ahí un poco el terreno? En parte sí, y de nuevo la tendencia a acusar de fraude ya es un fenómeno generalizado en las democracias en el mundo, tristemente. Pero por otro lado, en el caso del pacto histórico, efectivamente las denuncias de los problemas en el preconteo arrojaron unas diferencias de varios cientos de miles de votos en la oficialización del voto, lo cual sí constata un problema, si se quiere, técnico en el diseño de los formatos de tabulación que arrojó un resultado inicial que no fue el definitivo. Patricia, ¿algo que decir al respecto? Por supuesto. Sí. Con la registraduría este año, en este proceso electoral que vivimos el 13 de marzo, hubo cuestionamientos en torno a algunas decisiones frente a la construcción, el diseño de los tarjetones electorales, decisiones con relación a los jurados que se iban a designar por mesas y las bases para designar estos jurados. Ello para decir que muchos de los anuncios de fraude que obedecen en buena parte a este nerviosismo político, que obedecen en buena parte a esta forma de buscar intervenir en la contienda electoral. Sin embargo, luego se descubrió, se comprobó que todos los procesos habían sido errores. Había habido errores en diseños, había habido errores en las decisiones políticas y todo ello ha sido corregido, creo, para este proceso que vamos a vivir ahora el 29 de mayo. Allí ha sido importante la presencia de la observación internacional, pero también la intervención de organizaciones nacionales, las voces que se levantaron de la ciudadanía, las voces que se escucharon de muchos actores políticos, primero llamando a la calma para preservar la pureza del proceso electoral y segundo, haciendo un llamado a la autoridad electoral para que esta limpieza que ha sido característica de los procesos electorales en Colombia se mantenga. ¿Y preocupa que no vaya a haber una auditoría internacional, Patricia? Va a haber observadores internacionales, pero no va a haber una auditoría. Correcto, y se discutió mucho en las últimas semanas en torno a la auditoría, pero los tiempos no jugaban a favor, pero los procesos también para que una auditoría entrara a pocos días, a pocas semanas,
menos casi de una semana, ya recomendaban que era mejor no hacerlo en estos momentos. Hay un acuerdo en que hay algunos sistemas de auditoría allí creados que van a funcionar y que de parte de la ciudadanía y de las organizaciones nacionales e internacionales va a haber un acompañamiento a través de la observación y de la veeduría. Hablemos un poco en profundidad de los candidatos. Gustavo Petro, ya lo decía yo, es quien encabeza esta coalición que representa a los partidos de izquierda. De acuerdo a los últimos sondeos, no voy a decir números, pero ha liderado desde hace varias semanas esos indicadores de preferencia de voto. Es un personaje muy controvertido dentro de la historia política colombiana, pero ha estado presente desde hace ya varios años en el escenario como senador, como candidato presidencial en otras elecciones, y también fue alcalde de Bogotá. ¿Qué se puede decir de él, Arlene? ¿Qué se puede hablar de este personaje que podría llegar a ser en un escenario el que lleve a Colombia a un gobierno de izquierda por primera vez en su historia? Pues sería difícil resumir en pocos minutos un retrato fidedigno de cualquiera de los candidatos, pero creo que quisiera destacar que se trata de un candidato que, como bien señala Santiago, ha estado dedicado a la vida política, al servicio público desde hace muchos años, algo que lo ha caracterizado en su paso largo por el Congreso ha sido el liderazgo de las denuncias frente a la parapolítica y el rol del paramilitarismo en nuestro país, algo que creo que distintos sectores le reconocen. En su paso por la alcaldía de Bogotá veo que hay lecturas encontradas sobre los resultados que obtuvo. Por un lado, hay críticas de su estilo de liderazgo y de administrador, más que todo en el ejercicio de la alcaldía, pero al mismo tiempo hay que reconocer que justamente por el carácter controversial que lo ha rodeado en estos años, enfrentó mucha oposición y muchos obstáculos a la hora de tratar de implementar su agenda de gobierno desde la alcaldía de Bogotá. Creo que en esta contienda electoral, algo que no observábamos en las elecciones pasadas, es el éxito con el cual él, rodeado de otros actores políticos de izquierda, han logrado mantener, a diferencia de contiendas previas, una alianza muy diversa, llena de posiciones, creo que diferentes en términos ideológicos, políticos, sociales, que ha llevado a un triunfo significativo en las elecciones legislativas y que podrá efectivamente llevarlo a él a ganar la presidencia. Claro. Con una plataforma de cambio, creo que genuino y atención a los distintos agravios sociales y económicos que han manifestado los colombianos y las colombianas en estos últimos años. Patricia, a Petro se le ve como un candidato muy controvertido, ya lo decía yo, con unas ideas muy progresistas. Muchas representan esos ideales de cambio que tienen muchas de las nuevas generaciones que van a votar en estas elecciones, pero también se le señala de dividir mucho y de ser uno de los artífices en buena parte de la polarización que vive Colombia y de esa separación, de representar esos resentimientos sociales que ha caracterizado a la sociedad colombiana. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Santiago. Gustavo Petro, a lo largo de su carrera política y en los diferentes espacios que ha ocupado, tanto en el Congreso de la República, las campañas a presidencia y alcaldía, y luego su paso por la alcaldía de Bogotá, ha sido un candidato que genera controversia y que algunas de sus posiciones son vistas como de extremos que polarizan el escenario de campaña. A Gustavo Petro, incluso cuando en los estudios de opinión pública se le miden sus niveles de desfavorabilidad, estos han sido altos históricamente. Pero hay que decir algo, Santiago, Gustavo Petro 2022, consciente quizás de estos procesos que generaron polarización en el pasado, realiza una campaña de mayor apertura a diferentes voces y fuerzas ideológicas,
ideológicas, bautiza su pacto como pacto histórico precisamente para abrir la inclusión de diferentes alternativas, fuerzas diferentes, grupos étnicos, género también. Allí había representación en el pacto histórico. Sí. Se ha rodeado de actores políticos, algunos de ellos tradicionales, que le han merecido cuestionamiento, por supuesto, sobre todo de militantes del sector de la izquierda, pero ha buscado brindar construir una imagen de una mayor apertura, de inclusión y de posibilidades de trabajo con diferentes sectores, lo cual también ha hecho reducir en parte esos niveles de oposición que algunos le plantean solo por el hecho de ser Gustavo Petro. Y también incluso llegó con un discurso un poco más moderado, si lo comparamos con la campaña hace 4 años. Más morigeradas. ¿Quiénes pueden ser clave para llevar a la izquierda un triunfo en Colombia, Patricia? ¿Los jóvenes, las minorías, los indígenas, las zonas rurales, la concentración? Colombia es un país de grandes ciudades más que de zonas rurales. ¿Quiénes pueden ser clave para llevar a la izquierda al triunfo? Yo creo, Santiago, que de los diferentes sectores, de los diferentes grupos poblacionales que intervienen en el proceso, hay primero una importancia especial para los llamados independientes, votos de opinión, ese sector que habita generalmente en centros urbanos, ese votante menos apegado a los partidos políticos tradicionales que puede ver en la izquierda una opción de recoger inconformidad. Por supuesto, hay que sumarle allí las bases militantes de los partidos y movimientos de izquierda que ha ido aumentando. Y si miramos por sectores de población, los jóvenes han sido más cercanos tradicionalmente a apoyar la izquierda. Sin embargo, hoy, si miramos los estudios de opinión, el desempeño de Gustavo Petro en los diferentes grupos, en las diferentes regiones, en los diferentes sectores poblacionales, estratos socioeconómicos, es un buen desempeño superior al de la mayoría de los candidatos. Por regiones, por ejemplo, solo Federico Gutiérrez obtiene mayor movilización en la zona cafetera, Antioquia, y Rodolfo Hernández en la zona de los Santanderes, pero la presencia de Petro en términos regionales y el apoyo en votos es bastante nacional. Bastante nacional. Ya vamos un poco más allá de la mitad del programa, voy a acelerar un poco. Arlene, quiero que hablemos de Federico Gutiérrez, otro de los candidatos. Él dice que no se identifica de un lado o del otro, él se identifica como un candidato de unión que tiene algunas cosas de centro, algunos componentes de la derecha, otros lo ven como el candidato del expresidente Uribe, unos lo ven como la continuidad de lo que ha vivido Colombia en los últimos 4 años con el presidente Duque. ¿Cómo lo vio usted a Federico Gutiérrez? Pues yo sí lo veo como el candidato del continuismo. Desde su alcaldía de Medellín ha buscado proyectarse como un candidato independiente, pero en realidad desde la alcaldía de Medellín es claro, al menos para mí y para quienes son expertos en el tema, que es y ha sido el elegido de Álvaro Uribe. Entonces creo que es difícil eludir este hecho al tratar de analizar su candidatura presidencial. Entonces creo que en un momento como el actual que hemos descrito como cambiante, en el cual ya no está en el centro del debate político la cuestión de la guerra o la paz y la consolidación de los acuerdos de paz, sino el cambio, ha tenido que manejar un discurso o un acto de balanceo muy complejo, en el sentido de que al mismo tiempo que tiene que hacer gestos hacia la derecha, pues, y hacia el establecimiento político, si se quiere, de derecha, tiene que también proyectarse como alguien independiente que promete cambio. Y creo que esa dificultad es lo que explica, por un lado, por qué sus encuestas se han estancado. Por otro lado, es un candidato que de forma similar a Rodolfo Hernández no tiene mucha experiencia en la política. Tal vez no era el candidato para que la derecha lanzara en este momento, sino en unos años. Y creo que esta falta de experiencia y falta de conocimiento
que al lado de un Gustavo Petro o de un Sergio Fajardo se vuelve muy palpable en los debates, es algo que puede estar calando también negativamente frente a sus posibilidades de llegar a la presidencia, de nuevo, si es que pasa a la segunda vuelta. A la segunda vuelta. Me llama la atención que es un país que pide cambio, que las campañas estuvieron en torno al cambio, pero los problemas de siempre en ese país permanecen vigentes. No se han solucionado los problemas de la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, los grupos guerrilleros, y se está hablando de cambio cuando ni siquiera ha habido un amplio avance en los acuerdos de paz. Eso solo como para hacer la anotación. Rodolfo Hernández, Patricia, un candidato independiente, un ingeniero que fue alcalde de una ciudad intermedia, la ciudad de Bucaramanga, ha venido escalando rápidamente, no representa ninguno de los partidos habituales, tradicionales, ni estas grandes coaliciones, y va con un discurso anticorrupción. ¿Quién es este personaje que irrumpió en la escena de la política colombiana inesperadamente? Usted lo ha dicho, Santiago, fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, una ciudad intermedia en el país. Es el candidato mayor de la contienda y sin embargo con su discurso, con su estrategia comunicativa, no solo de manera directa y personal, sino a través de las redes, ha logrado cautivar a un buen número de votantes. Rodolfo Hernández se ha apropiado de ese malestar principal que los colombianos manifiestan contra la corrupción y ese discurso anticorrupción contra la clase política, contra los actores políticos, contra los electos popularmente que no cumplan con lo ofrecido, le ha generado un punto de conexión con los electores. Y ese punto de conexión, ese vínculo logrado gracias a su acierto en la forma de comunicar directa, empleando un lenguaje sencillo, empleando incluso expresiones populares que lo hacen identificar fácilmente con los ciudadanos, lo colocan como la persona que podría resolver ese tema que molesta especialmente, que es el tema asociado a la corrupción. Ese Rodolfo Hernández y su ascenso en la intención de voto ha reducido las posibilidades del candidato de centro, Sergio Fajardo, y los últimos estudios de opinión incluso muestran un empate técnico con el candidato Federico Gutiérrez y la posibilidad incluso de pasar a una segunda vuelta. Es como el Sergio Fajardo de las elecciones pasadas, que fue el tercero y captó la atención de la opinión pública. Rodolfo Hernández es muy comentado en las últimas semanas en Colombia. ¿Su opinión, Arlene, sobre este candidato independiente? Yo lo resumiría de la siguiente manera. Yo veo a Hernández como una combinación de Trump, Bolsonaro, Bukele de El Salvador y Duterte de Filipinas, en el sentido de que es en efecto un candidato populista cuyo discurso sencillo antiestablecimiento, anticorrupción ha cautivado a electores en diferentes partes del país, no solo en la zona de Bucaramanga y sus alrededores. Me preocupa de su campaña lo que podríamos llamar la vaciedad de sus propuestas, es decir, ha aumentado en las encuestas a punta de consignas sencillas y de un trabajo magistral en redes sociales, hay que reconocérselo, que a la hora de materializarse ya en políticas concretas, pues genera la duda de cuál será su agenda programática. Para dar un solo ejemplo, en su discurso anticorrupción y reducción de gastos, ha propuesto, entre otras cosas, prácticamente eliminar el Servicio Exterior de Colombia como una manera de reducir los costos de la actividad pública, con lo cual a mí me genera la duda, ya que trabajo en temas internacionales, de cómo Colombia sostendrá una presencia robusta internacional sin un servicio exterior, por ejemplo. Claro, y teniendo además una diáspora colombiana muy grande, de millones de colombianos que han salido del país debido a la guerra, los temas económicos, y hay una población muy grande de colombianos en Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en otros países también de la región. Eso sería significativo para la representación de ellos. Ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Quiero aprovechar que mi panel de invitadas son mujeres y quiero hablar de la representación femenina en estos comicios. No hay candidatas a la presidencia femeninas. Ingrid Betancourt se
retiró hace algunas semanas y se unió a uno de los candidatos, pero si vemos a 3 mujeres siendo vicepresidentas, aspirando al papel de vicepresidentas. ¿Qué tan importante es el vicepresidente en Colombia? ¿Qué dice de esta representación femenina? Y bueno, también que haya 4 afrodescendientes aspirando al cargo de vicepresidente. Eso también muestra un poco de madurez democrática tal vez en Colombia. Santiago, algo de madurez democrática, algo de apertura, inclusión para grupos étnicos y por supuesto para la presencia de mujeres como fórmulas vicepresidenciales. Yo diría que es algo también de estrategias de campaña. Varios de los candidatos recurrieron a esta fórmula de complementar con mujeres o con personas de grupos étnicos diferentes, afrocolombianos especialmente, y esto es parte también de las estrategias electorales. Pero destacaría, Santiago, que en las elecciones a Congreso logramos un aumento importante de la llegada de mujeres a Senado y Cámara, casi de 9-10 puntos porcentuales, que nos colocó en la media regional y que es importante para el país. Importante para Colombia. Rápidamente, debo finalizar el programa y concluyo con una pregunta muy rápida, Patricia. ¿Hay o no segunda vuelta y quiénes pasan a esa segunda vuelta? A modo de conclusión. Muy probablemente tengamos la segunda vuelta. Difícilmente alguno de los candidatos va a alcanzar el 50% más 1 que se requiere para que no haya segunda vuelta. ¿Quiénes pasan? Hoy Petro ya es un candidato seguro en segunda vuelta y el siguiente candidato yo creería que puede ser Federico Gutiérrez, porque el ascenso de Rodolfo Hernández puede no alcanzarle para pasar. Arlene, rápidamente, segunda vuelta sí o no, ¿y quiénes pasan? Se me acaba el tiempo. Segunda vuelta yo creo que sí, y pasarán probablemente los que indica mi colega Patricia. Perfecto. Muchísimas gracias a las 2 por haber estado con nosotros y haber analizado este tema para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes sigan en sintonía de France 24.